El Señor, Él es asombroso y también Él es poderoso, amén. Y Él va a continuar bendiciendo nuestra vida, porque así es Dios. Él es bueno, Él es poderoso, Él es santo y Él es el digno de toda la gloria y de toda la alabanza. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Él lo merece, Él es el Señor. Gracias, Señor. Bien. Vamos a concluir este tiempo con esta plática que voy a compartir con ustedes. Así que es un tema quizá muy conocido por todos. Es un tema predicado, pero no por eso deja de ser importante. Bendecir en su nombre. No sé si ustedes sabían, pero también este tema, bendecir en su nombre, es una función pastoral. Las funciones de un pastor, pues ya ayer nos dieron con lujo de detalles lo que la Biblia dice. Podemos abundar un poco. Yo veo, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice Pablo a los pastores de Éfeso, en su discurso de despedida, les dice: por tanto, mirad por vosotros, pero no solamente por vosotros, sino por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó. La iglesia es del Señor porque Él la ganó por su propia sangre. Versículo 29 dice la razón, el porqué, el propósito. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso los pastores necesitamos estar listos, estar atentos, siendo vigilantes, porque luego se dan este tipo de asuntos. Y para mí, no sé para ustedes, pero el siguiente versículo así como que me pone los pocos pelos que tengo de punta. Versículo 30 dice: y de vosotros mismos. Voltea a ver a tu compañero. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, incluye a las mujeres, que hablen. Y el problema no es hablar, todos hablamos. Las palabras Dios las pone en nuestra boca para edificarnos, para crecer mutuamente, para comunicarnos. El problema es que cuando esas palabras no se comunican con un corazón recto, un corazón íntegro, entonces esas palabras dañan, ofenden. Y dice ahí Pablo: se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso es que Pablo le aconsejaba al joven pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nos hemos ido dando cuenta, esto ya tiene años, Dios ha estado levantando en el ministerio de Casa de Oración una muy buena generación de pastores jóvenes. Pastores que con un buen deseo en el corazón de hacer crecer el reino de Dios, están ahí, han asumido la responsabilidad, han asumido la carga, han dispuesto el corazón para trabajar en la obra, y eso es muy bueno. Queremos decirles que se mantengan así, manténganse en el cuidado de uno mismo, de ustedes mismos, ¿sí? Mantengámonos siempre en la doctrina. Yo platicaba en el receso con el pastor John, y los primeros años, cuando empezamos esta obra, ya vamos a cumplir 23 años el próximo año. 23 años, pues se dice fácil, ¿verdad? Pero en estos 23 años hemos experimentado muchas cosas, muchas situaciones
situaciones difíciles, muchas bendiciones de parte del Señor. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero yo recuerdo que hace 20 años atrás, cuando llegamos a este país, el evangelio de la prosperidad estaba en todo su apogeo. Sigue estando ahora, ha disminuido, los lobos siguen multiplicándose. El evangelio de la prosperidad sigue haciendo su daño. Entonces yo me recuerdo que después de que iniciamos esta congregación, a los 2 o 3 años, regresando a Guadalajara, un pastor me preguntaba, ¿cómo es posible que entre todo este panorama que se ve en los Estados Unidos acerca de este evangelio de la prosperidad, cómo es que tú no te has enrolado en eso? ¿Cómo es que no te has involucrado? Y yo le respondí muy simple, pues es muy simple la respuesta, hay que mantenernos en la doctrina. Y cuando nos mantenemos en la doctrina, difícilmente podemos desviarnos, porque quiero decirles que sí hay destellos de ese evangelio y de muchas otras cosas más que se mueven, sí hay cosas que pueden impresionar el corazón de un pastor, especialmente cuando empieza su labor pastoral, ¿sí? Te puede impresionar algo de eso, pero ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, ¿sí? Para que entonces podamos mantenernos siempre en el camino correcto. Así que no solamente tenemos una tremenda responsabilidad, sino tenemos una función que ejercer con integridad, con compromiso, y es un compromiso que no es temporal, es un compromiso permanente. Recordemos lo que escuchábamos ayer, un compromiso con Dios, un compromiso con su palabra, ¿y con quién más? ¿Con quién? Con la novia, ¿sí? Y hasta que Jesús regrese o nos llame a su presencia. Y no es difícil, hermanos, no es difícil mantenerse en los caminos del Señor. Tampoco es fácil, ¿verdad? Pero hay que mantenernos. Se hace fácil la tarea cuando estamos conectados con el Señor, ¿sí? Yo le decía al pastor John que el próximo año yo cumplo 40 años caminando con Casa de Oración. Nunca he estado en ninguna otra congregación ni en ninguna otra organización. Y yo no tengo problemas en seguir adelante hasta que el Señor me llame o venga por segunda vez. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos mantenido ahí? Porque esa ha sido la instrucción que hemos recibido, gracias a Dios, una instrucción saludable que ha edificado nuestra vida, y no tenemos por qué andar buscando modas, no tenemos por qué andar buscando atajos para seguir haciendo la obra del Señor. Su palabra, el compromiso con Dios, con su palabra, con la obra del Señor, y como ministros de un nuevo pacto, porque pues ese es el lema que Dios puso en nuestro corazón para este compañerismo. Y quiero decir que el compañerismo no solamente es entre nosotros los pastores y las esposas de los pastores, sino también nuestro compañerismo es con ustedes mismos, con las ovejas, que ustedes mismos puedan conocer el corazón de su pastor y se puedan dar cuenta que muchas de las situaciones difíciles que tú experimentas en tu vida, pues también nosotros las experimentamos, ¿verdad? Porque delante del Señor Dios nos ve iguales a todos. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades diferentes, ¿sí? En la diversidad de los dones en el ministerio, unos tienen dones muy diferentes, pero en esa diversidad podemos ser buenos compañeros del ministerio, ¿sí? Entendiendo que hemos sido llamados por Dios como ministros de un nuevo pacto. Y eso ya de entrada, el hecho de ser llamados ministros de un nuevo pacto, ya de entrada, eso es una bendición que hemos recibido del Señor. Es una bendición que hemos recibido del Señor. Primero, recibimos la bendición del Señor a través de la gracia de su salvación,
que Él proveyó para nosotros el perdón de todos nuestros pecados, haciéndonos justos delante del Padre, y la puerta de entrada para disfrutar a las bendiciones del nuevo pacto se producen justamente en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, ahí está la puerta abierta para poder acceder a las bendiciones del Señor. Esto quiere decir que el Hijo, o mejor dicho, en el Hijo, Dios el Padre nos bendijo y nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios no se limita en proveer su bendición porque Él es ilimitado. Además, Él es generoso y además Él es bueno. Y además el deseo del corazón de Dios es bendecirnos. Pablo escribió en Efesios capítulo 1 versículo 3. Él dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por eso? Esa es una bendición que tenemos. Esto significa entonces que al darnos a Jesús, nos dio de todas las riquezas de su gloria en un solo don llamado Jesucristo. En Jesús, o por Jesús, vino la reconciliación, por Jesús vino nuestra redención, por el mismo Jesús vino nuestra justificación. Por medio de Jesús se nos da la autoridad y el derecho de ser hijos de Dios, según Juan 1:12. En el lugar de Jesús, cuando Jesús se fue con el Padre, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en el proceso de la santificación, para que llegado el momento perfecto de Dios y en su abundante generosidad, sin necesitarnos a ninguno de nosotros, porque Él es omnipotente, Él lo puede hacer todo, pero sin necesitarnos nos da la honra de llamarnos al ministerio. ¡Qué bendición! Eso es una bendición. Hebreos 5:4, un texto que todos conocemos, dice: y nadie toma para sí esta honra, la honra de ser un sacerdote, de ser un ministro. Nadie la toma solamente por sus pistolas, o porque se me antojó ser pastor, o porque ya estudié 2 años en el instituto bíblico. Hay que estudiar, pero el mero estudio no nos da la oportunidad o el privilegio de ser llamados pastor o de ser pastores. Tiene que haber un llamado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tiene que haber un llamado, ¿sí? Luego, después de llamarnos, Él nos hace ministros, pero ministros competentes, porque no éramos competentes, ¿sí? Yo quiero decirles a los pastores jóvenes que busquen ser competentes. Hay muchas áreas en las que necesitamos ser competentes, no incompetentes. Y una de ellas es mantenernos en la doctrina. Otra de ellas, como nos predicaba el pastor Luis, ser compasivos y misericordiosos con la grey de Dios. Eso es competencia. Habla de aptitud, habla de capacidades. Entonces, Él nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Él nos capacitó para que seamos, porque no éramos, ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Y es esa vida y ese fluir del Espíritu que nos pide Dios cuando entramos en ese fluir del Espíritu, que somos sellados con el Espíritu Santo. Dios nos pide que fluyamos en el Espíritu para bendecir en su nombre al pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, pastores? Bendecir en su nombre al pueblo de Dios. Y es debido a eso que tiene mucha relevancia cuando oramos por las personas que oramos. Puedes orar por tu familia, puedes orar por tu patrón, puedes orar por tu pastor, puedes orar por tus hijos, los que tenemos nietos, por nuestros nietos. Por eso es que tiene relevancia nuestra oración cuando oramos en el nombre de Jesús.
Todos sabemos que el oficio de sacerdote en el Antiguo Testamento tenía una serie de funciones que debían cumplir de acuerdo a lo ordenado por Dios. Y a continuación voy a mencionar algunas de esas funciones así a vuelo de pájaro para darnos cuenta y valorar la responsabilidad ministerial que todos tenemos, que de entrada ya sabemos que es una gran responsabilidad y además es un gran desafío, ¿sí? El sacerdote en el Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo a funcionar como un representante del pueblo ante Dios, pero luego salía para representar a Dios ante el pueblo, y eso ya era de entrada una gran responsabilidad que requería de extrema pureza, y lo pongo así en grado superlativo, requería extrema pureza y santidad. Todos sabemos que como parte de los ornamentos de las vestiduras del sacerdote estaba el uso de unas campanillas. ¿Se acuerdan que dice la Biblia en Levítico? Campanillas que eran de oro. El oro simboliza pureza. Bueno, la función de esas campanillas era que mientras estas campanillas estaban sonando, el pueblo afuera se daba cuenta que el sacerdote estaba en pleno uso de sus funciones sacerdotales y que estaba con vida haciendo su función en santidad y pureza. Sin embargo, si andaba algo mal en el sacerdote, ¿qué pasaba con esas campanillas? Dejaban de sonar, lo cual le indicaba al pueblo allá afuera que algo le había pasado a este sacerdote, había muerto. Por cierto, pastores y padres de familia, porque también somos sacerdotes de nuestra casa, ¿cómo están tus campanillas? ¿Todavía están sonando? Por causa de que estamos caminando en pureza, en santidad, en el orden de Dios. Preguntas que nos deben de llevar a reflexionar y a meditar en nosotros mismos. Y esas preguntas que nos llevan a reflexionar a nosotros mismos nos ayudan a cuidarnos a nosotros mismos de manera personal. El sacerdote también era un mediador. En otras palabras, era un promotor de la reconciliación, no del pleito. Esa es nuestra responsabilidad también. Pero no solamente es una responsabilidad exclusiva de los pastores. Todos como pueblo de Dios somos responsables también de ser mediadores y promotores de la reconciliación. El sacerdote era un intercesor también. El sacerdote era un maestro que enseñaba la ley al pueblo. El sacerdote era un juez. Por boca del sacerdote se decidía todo asunto o se decidía cualquier inconveniente en el pueblo. El sacerdote, en otras palabras, también era un restaurador. Todo eso y más hacía que el sacerdote funcionara haciendo muchas tareas como las tareas que hacemos los pastores. El sacerdocio está relacionado con sacrificar y ofrecer la vida. La Biblia dice que la sangre está en el cuerpo, la vida del hombre en la sangre está. Entonces el sacerdote sacrificaba, ofrecía la vida, ofrecía la sangre por medio de matar al animal que era la víctima de la expiación. Eso lo establece en Levítico capítulo 16, leo el texto. Levítico 16:15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Esto nos enseña la función de los sacerdotes, nos enseña que ellos ministraban la muerte en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, para saliendo de ahí atraían ellos la gracia de Dios hacia el pueblo. Y esa es nuestra responsabilidad, que la gracia de Dios envuelva al pueblo de Dios. En otras palabras, ellos presentaban la muerte de un animal y luego ellos se convertían en portadores de la vida y de la gracia divina para bendecir al pueblo. Y esta función, aunque parece una función muy conocida, como ya lo he mencionado, parece ser una predicación
muy predicada, valga la redundancia, pero no por eso deja de ser importante este tema. Somos portadores de la vida, de la gracia de Dios para bendecir al pueblo de Dios, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, los pastores, los sacerdotes o los representantes de Dios presentamos la sangre de Cristo ante el Padre a favor de los inconversos y nos convertimos no solamente en instrumentos de salvación, sino en instrumentos de bendición para pastorear, como ya lo dije, como lo establece la Biblia, para pastorear la iglesia que Jesús compró con su sangre. No es cualquier labor, es un trabajo muy delicado, es un trabajo muy importante, muy crucial. Por lo tanto, como ministros de un nuevo pacto, somos responsables, anótalo bien ahí en tus notas, somos responsables, entre muchas otras de nuestras responsabilidades, de bendecir al pueblo en su nombre. Bendecir al pueblo en su nombre. Y Dios quiere con este tema, que posiblemente todos lo conocemos, que no solamente lo recordemos, sino que lo practiquemos. Y escuchen esto, pastores, que lo practiquemos entre nosotros, como pastores, como ministros, pero que no sea como algo impuesto o como un mandamiento aprendido o como una más de nuestras funciones, sino que haya verdaderamente una conciencia, un interés de nuestra parte para que podamos entender las implicaciones que tiene la función de bendecir en su nombre y no lo hagamos como un mero cliché. Dios te bendiga. Pero quién sabe qué hay en el corazón. Que cuando tú puedas decirle a alguien Dios te bendiga, sea algo genuino, algo que surge de tu corazón, y sea por parte de nosotros los pastores hacia el pueblo o el pueblo para con el pastor. Pastor, Dios te bendiga. Gracias por compartirme la palabra. ¿Cuándo fue la última vez, pueblo de Dios, que bendijiste a tu pastor? ¿O cuándo fue la última vez que nosotros como pastores hicimos una oración para bendecir verdaderamente al pueblo de Dios? Por lo tanto, seguiremos siendo bendecidos para hacer bendición a otros. Y quiero tomarme unos minutos más para que veamos rápidamente algunas otras implicaciones que tiene el hecho de que podamos bendecir a otros, que podamos ser bendición. Por ejemplo, en Números capítulo 6 encontramos lo que todos conocemos como la bendición sacerdotal. Dice en Números 6:22, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y note usted que a continuación no viene un mero cliché, viene algo que surgió del corazón de Dios. Y esta es la instrucción de Dios para el pueblo, para el sacerdote. Versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y luego viene el versículo 27 y dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. La Nueva Traducción Viviente dice: cada vez que bendigan en mi nombre a Israel, yo los bendeciré, dice el Señor. Y yo quiero que mientras yo sigo compartiendo la palabra, yo quiero que ustedes vayan pensando, porque este mensaje lo vamos a practicar hoy. ¿Sí? Que tú vayas discerniendo en el espíritu por quién Dios te quiere mover a que vayas a bendecirlo, a orar, a ministrarlo. Quizá tienes un sentir en tu corazón desde ayer que llegamos, a lo mejor Dios puso en tu corazón ir con algún pastor o ir con alguna persona del pueblo de Dios para bendecirlo. Pero la idea es bendecirlo, y dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Si parafraseamos esta frase, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, la podemos leer de la siguiente manera:
cada vez, dice el Señor, que ustedes invoquen mi nombre sobre los unos y sobre los otros y sobre mi pueblo, no solamente yo los voy a respaldar o voy a respaldar sus palabras, sino aún más, yo los voy a bendecir. Y cuando Dios bendice bien. Y Dios bendice poderosamente. Y Dios nos da de todas las riquezas de su gracia. Esa es la bendición de Dios. Notemos cómo en este texto que acabo yo de leer, el bendecir lleva implícito el invocar el nombre del Señor. Dice ahí el texto: Jehová te bendiga. No es nomás decir Jehová te bendiga, es estar mencionando todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, con todo lo que Dios es. Jehová te bendiga. Y cuando tú dices Jehová te guarde, todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios te va a guardar, te va a proteger. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová ponga sobre ti paz. Yo creo que todos hemos orado los unos por los otros, pero a veces no hemos orado conforme a la voluntad de Dios. Daniel, por ejemplo, orando por la ciudad de Jerusalén, invocaba también el nombre de Dios. En Daniel 9 dice, el 9:18 dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos. No porque Dios los tiene cerrados. Acuérdense que Dios es omnisciente y es omnipresente. Y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Se dan cuenta la importancia de orar en el nombre del Señor, poniendo el nombre del Señor? Otro texto que todos conocemos, segunda de Crónicas 7:14, cuando dice ahí la escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual, mire cómo dice a continuación, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál nombre? El nombre de Jehová, el nombre de Dios. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, hasta entonces, después de habernos humillado, después de haber invocado el nombre del Señor, después de estar en comunión con Él, buscando su rostro, convirtiéndonos de nuestros caminos, hasta entonces, dice Dios, oiré desde los cielos, perdonaré el pecado y sanaré la tierra. Un texto que bien podemos usar en este tiempo, cuando todo a nuestro alrededor requiere de nuestra oración, hoy más que nunca. En Deuteronomio capítulo 10 versículo 8, otra escritura, dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto. Ahí están las funciones de la tribu de Leví, para que estuviesen delante de Jehová para servirle. Y mire cómo termina el texto: y para bendecir en su nombre al pueblo de Dios hasta hoy. Aarón había muerto ya, su hijo Eleazar había tomado el lugar del sacerdote, y algunas de las funciones en ese tiempo del sacerdote primero era servirlo y luego bendecir al pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta las funciones que tenemos, que son responsables? En Deuteronomio capítulo 21, estoy leyendo todos estos textos para que nos demos cuenta la importancia que hay de bendecir en su nombre, invocando el nombre del Señor. Deuteronomio 21:5 dice: entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Bueno, con todos estos textos que acabo de leer, podemos darnos cuenta de las implicaciones que tiene el bendecir y el invocar el nombre del Señor. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo en Hebreos 6:13, como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, dice la Biblia que Dios juró por su propio nombre, diciéndole a Abraham: ciertamente te bendeciré.
o de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. ¿Cumplió Dios esa palabra con Abraham, sí o no? Sí, porque así es Dios. Dios quiere bendecirnos. En Hebreos 7:7 dice: y sin discusión alguna, escuchen este texto, mis hermanos, porque aquí hay una aplicación importante precisamente para los pastores que son jóvenes o más jóvenes que yo, ¿sí? Dice Hebreos 7:7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Yo puedo aprender de este texto que nos enseña que es muy saludable acercarnos y hacer compañerismo con aquellos pastores que tienen mayor camino recorrido en el ministerio que nosotros, ¿sí? Porque siempre habrá algo que los pastores nos puedan enseñar. Yo tuve la bendición, el privilegio de estar muy cerca del hermano Paul Hunter, que fue uno de nuestros mentores, un hombre que siempre nos instruyó en la palabra. El pastor Fermín García, cuando yo llegué a este país, que eventualmente salí a Tijuana, yo no perdía ocasión para ir y sentarme con él, escucharlo y pedirle que orara por mí para que me bendijera, ¿sí? Y es muy saludable que los pastores jóvenes puedas acercarte con otros pastores que tú sabes que su vida, que su ejemplo, que las marcas del ministerio que están en él te pueden ser de bendición para tu vida. Porque bien lo decía el pastor Luis, nos vamos a ahorrar mucho tiempo y también muchos problemas y muchos tropiezos, ¿sí? Entonces es muy saludable que el menor sea bendecido por el mayor, ¿verdad? Y ya de esto, pues la bendición que tenemos, como ya lo mencioné, es que el Señor nos ha puesto sin tener necesidad de nosotros. Dios nos da el privilegio de ponernos en el ministerio para bendecir en su nombre. La palabra bendecir o ser bendecido es el verbo barak y se usa primero, la primera traducción se usa para adorar a Dios, humillados ante la presencia del Señor, adorando a Dios, reconociendo, bendiciendo a Dios por lo que Él es, que Él es todopoderoso, por lo que Él ha dicho. Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida, por lo que Él ha hecho y por lo que Él seguirá haciendo, ¿sí? Entonces, ir a la presencia del Señor, bendecir el nombre del Señor. David en el Salmo 16, versículo 7, él dijo: bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Por qué no bendecir al Señor y ser agradecidos con Él? Porque el mejor consejero que como pastores y ministros tenemos y como pueblo de Dios tenemos es el consejero de consejeros que se llama Jesús. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. En el Salmo 34, versículo 1, él dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Se dan cuenta de la importancia que también nosotros tenemos en primera instancia de bendecir a Dios? No porque lo necesita, sino porque nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que bendecimos a Dios y luego Él nos bendice como lo hizo con Adán y Eva. Dice Génesis 1:22: y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo y les dijo: miren cómo la bendición de Dios siempre es una bendición que está hablada por Dios para fructificar. La bendición de Dios siempre se multiplica. La bendición de Dios no es estéril. La bendición de Dios es fértil, porque así es Dios. Y Dios quiere que cuando Él nos bendice, también podamos ser generosos en bendecir a otros. Y cuando estoy hablando de bendecir, no solamente me estoy refiriendo a bendecir con palabras, sino si hay recursos que tú tienes y que sabes que pueden ayudar al que no tiene, esa parte también tenemos que hacerlo, podemos hacerla, bendecir. A lo mejor tienes ahí 20 trajes y puedes bendecir a algún hermano, a algún pastor con 2 que tienes, o qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer uso, herramientas que podemos hacer uso para bendecirnos unos a otros. Otra implicación que tiene bendecir
Bendecir se usa para unirnos con los deseos de la voluntad de Dios de acuerdo a sus promesas. Es decir, las promesas que conocemos de parte de Dios, compartirlas, hablarlas para otros. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir. Por lo tanto, Él no miente, Él no es humano como nosotros. Por lo tanto, Él no cambia. Dice esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, en Números 23:19. ¿Acaso alguna vez habló Dios sin actuar? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso alguna vez Dios ha hablado y no ha actuado? ¿Ha hablado solamente por hablar? ¿Acaso alguna vez Dios ha prometido algo y no lo ha cumplido? ¿Cuál es la respuesta? No. Así que sus promesas son una bendición inmutable. Y además sus promesas son promesas irrevocables. ¿Por qué? Porque Él lo dijo y porque Él lo juramentó. Hacer la obra del ministerio, todos sabemos que requiere sabiduría, ¿sí o no? Requiere sabiduría, y la promesa de Dios está en Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ahí está la promesa irrevocable de Dios, la promesa inmutable de Dios. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, y mire cómo lo hace, abundantemente. Así es Dios, generoso Dios, y sin reproche, y le será dado. Hacer la obra del ministerio también requiere de su gracia. No requiere no tiene que ver, hacer la obra del Señor no tiene que ver con nuestras habilidades humanas o con nuestra sabiduría humana. Todo es por gracia. Si tú te creías la última coca del desierto, quita eso del corazón. Todo es por gracia, ¿sí? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pablo reconoció diciendo en Efesios 3:7: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me dio y me ha sido dado. Me ha sido dado el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder, ¿sí? Bendecir es poner algunos de los nombres de Dios sobre una persona. Por ejemplo, la Biblia dice que Jehová, hablando de los atributos de Dios, Jehová es Jehová Shalom. Él es la paz. Y cuando tú oras diciendo Jehová Shalom, o Jehová, el Dios de la paz, te bendiga, significa que tú le estás diciendo, estás favoreciendo al hermano para que la paz de Dios esté puesta sobre la persona que no tiene paz. ¿Se dan cuenta qué importante es bendecir en el nombre del Señor? Cuando dice la Biblia Jehová Jireh, que es el proveedor de todas nuestras necesidades, y tú hablas una oración para alguien que está necesitando algo y le dices: Jehová, el proveedor de todas nuestras necesidades, te bendiga, y lo que tú estás necesitando te sea provisto por Jehová Jireh. O el sanador, que es el que da sanidad. Esas son algunas de las implicaciones que tenemos la responsabilidad de poner en práctica como pastores, pero también como pueblo de Dios. Otra implicación es bendecir, es invocar o hablar la palabra de Dios o hablar las promesas de Dios a una persona. Todos sabemos que quien bendice siempre es Dios. Nosotros somos solamente el medio, somos el conducto. Lo voy a decir de esta manera: nosotros somos la tubería por donde fluye la bendición de Dios, ¿sí? Por lo tanto, accionamos en el lugar de Dios. Un profeta, un pastor, un maestro, hablamos y enseñamos en el lugar de Dios los mensajes de Dios, no lo que se nos viene en gana, o no mis interpretaciones personales, o lo que yo creo que dice la Biblia. No, ya dijimos que el sacerdote representa a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Por lo tanto, la tubería, nosotros, los portadores de la gracia de Dios, la tubería debe de estar limpia, andando en el Espíritu. Es necesario estar conectados, estar sintonizados con el Señor. Es necesario estar llenos de la palabra. Y cuando surge una necesidad, no tenemos que andar rebuscando en nuestros pensamientos palabras o pensamientos para que fluyan.
hacia otras personas. Cuando estamos llenos de Dios, cuando estamos llenos de la palabra del Señor, las palabras van a fluir como si fueran ríos de agua viva. Y escuchen esto, mis hermanos, nadie está más interesado en bendecir que el Dios de la bendición. Y Él nos quiere bendecir una vez más en esta tarde, ¿sí? Él nos llena con su presencia como lo ha hecho en estos días. ¿Cuántos han sido llenos de su presencia? Quizá venías cansado, quizá venías con el anhelo de escuchar algo que te pudiera abrir el panorama, con alguna pregunta, con alguna duda, ¿sí? Él nos llena con su presencia. Él nos ha llenado con su palabra. Él nos llena con su Espíritu Santo. Él nos llama al ministerio y por esas y muchas otras razones, escuchen esto, mis hermanos, somos bienaventurados. ¿Cuántos son bienaventurados? Somos bienaventurados. Este término bienaventurado significa, la traducción así, simple, feliz, dichoso, pero también significa favorecido y bendecido por Dios. Somos bendecidos por Dios. Y es interesante notar que en los escritos originales esta palabra bienaventurado está en plural, lo cual significa que al estar ahí en plural lo está haciendo para enfatizar un concepto, una idea, un pensamiento o una frase. Es como cuando nosotros usamos el sufijo ísimo. No es lo mismo decir esto es importante a decir esto es importantísimo. ¿Se fijan cómo se le da un énfasis mucho mayor a la palabra bienaventurado? O cuando te preguntan, oye, ¿te gustó la comida? Y tú respondes, no estuvo rica, estuvo riquísima. ¿Sí? Así en grado superlativo. O cuando tienes un problema, no dices tengo un problema, tengo un gran problema, un problema que es grandísimo, ¿sí? Bueno, así en esa palabra bienaventurado está en plural, lo cual podemos leerlo de la siguiente manera: Dios nos ha hecho a ti y a mí bienaventuradísimos. ¿Puedes creerlo en tu corazón? Que eres bienaventuradísimo, eres bendecidísimo, eres dichosísimo. Y eso, mis hermanos, es digno de poderle dar toda la gloria y toda la honra al que la merece. Todos aquellos que hemos sido favorecidos y bendecidos por Dios tenemos la responsabilidad no solamente de bendecirnos unos a otros, sino de bendecir, como ya lo mencioné, a tu esposa, varón, a tus hijos, bendecir al pueblo de Dios. Así que llegado el momento, bendice en su nombre, bendice en su palabra, bendice a un pastor. Lo vamos a hacer en un momento más. Bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, comunica una palabra de ánimo, comunica una palabra de esperanza. Haz quizá una oración profética. Y cuando estoy hablando de una oración profética, no estoy hablando de que le digas de aquí a un mes serás millonario. No, estoy hablando de una palabra profética o de una oración profética que tiene que ver con hablar los mensajes de Dios, ¿sí? Como cuando Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo después de haber sido investido con el poder del Espíritu Santo, y entonces le viene por revelación en ese momento una promesa dicha por Joel. Cuando en Hechos 2 dicen, los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, Pedro está lleno del Espíritu Santo y está hablando, está bendiciendo y diciendo, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice el Señor, yo los bendeciré, derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán y hablarán mis mensajes y haré prodigios, dice el Señor, allá en el cielo, haré señales en la tierra, y todo aquel, escuchen, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice el Señor. ¿Puedes creer esto? Necesitamos estar conectados con el Señor para bendecir a otros. Así que, pastores, si somos sus representantes, tenemos que tener autoridad espiritual, no solamente para hablar y hablar y hablar
palabras, palabras y palabras, sino para bendecir. Que esas palabras que Dios pone en nuestro corazón puedan ser palabras que las creamos, que primero que las recibamos, luego que las creyamos, y una vez que las creemos podemos bendecir a otros. El elemento central del pacto de Dios con Abraham en Génesis 12 no fue otro más que la bendición de Dios. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Pregunta: ¿Dios te ha bendecido? La segunda pregunta sería: ¿y tú has bendecido a otros? Te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pastores, somos compañeros del ministerio. Somos compañeros del ministerio. Yo les decía el día de ayer que hace, creo yo, ya más de 14 años que Dios puso en nuestro corazón hacer estas actividades. Y Dios fue claro en hablarnos y decirnos: el nombre que quiero que le pongas es compañerismo pastoral. Compañerismo pastoral. ¿Por qué? Porque en estas reuniones tienen como propósito desarrollar la amistad, desarrollar el compañerismo, desarrollar el hecho de que hemos sido privilegiados y bendecidos por Dios al llamarnos al ministerio, y las implicaciones que tiene el concepto de compañerismo. Yo creo que todos las sabemos, pero otras de las implicaciones tienen que ver con el respeto mutuo que a veces se pierde entre los pastores, o del pueblo hacia los pastores, o de los pastores hacia el pueblo. Quiero que nos quede bien claro, porque yo decía al principio, este compañerismo no solamente tiene que ver con nosotros los pastores, sino también nosotros los pastores con el pueblo de Dios. Pero ese compañerismo debe de estar fundamentado bajo el respeto mutuo, ¿sí? Debemos de gozarnos cuando Dios determina bendecir a otros y no decir: ¿por qué a mí no, Señor? Otra de las implicaciones que tiene el compañerismo es caminar en armonía. ¿Qué tenemos que hacer? Díganlo: caminar en armonía. La armonía en la música habla de poder unir dos o más notas diferentes que crean acordes, para que esos acordes, esas notas diferentes que se juntan simultáneamente, suenen agradables al oído. ¿Se imagina alguien cantando en tono de sol y otro en tono de fe? Se oye mal. Se oye mal. Todos cantamos en el mismo tono, ¿sí? Pablo reprendió a los corintios porque estaban cantando en acordes diferentes y se escuchaban mal, se oían feo. Cuando les reprende, les dice en 1 Corintios 1:10: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: vivan en armonía, un estilo de vida. No estoy hablando de una vida perfecta, ninguno de nosotros somos perfectos, solamente Dios. Tenemos muchos errores, cometemos muchos errores, muchas equivocaciones. Pero en medio de todas esas equivocaciones podemos vivir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Podemos vivir y desarrollar una vida de compañeros en armonía. Y dice Pablo ahí: los unos con los otros. Les pido que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y unidos en un mismo propósito doctrinal, pero también de compañerismo, ¿sí? Dios me dio hace unos días atrás un pensamiento que les comparto. El mejor trabajo es el de la obra de Dios. Tú puedes tener un buen oficio, puedes tener un trabajo en la construcción, puedes ser un buen carpintero, puedes ser un buen profesionista, y eso está bien. Pero el mejor trabajo, escuchen esto, pastores, es el trabajo de la obra de Dios, ¿sí o no? Y además, si ese trabajo, que es el mejor, el de la obra de Dios, se hace en armonía
y se hace en equipo y en compañerismo es mucho mejor. Porque se trata de extender el reino de Dios. No se trata de extender mi reino. No se trata de extender nuestro reino. Escuchen esto, hermanos, pastores, pueblo de Dios. No somos enemigos. ¿No somos qué? No somos enemigos, somos compañeros. Y si aún eventualmente hubiera alguna enemistad, yo solamente te quiero recordar las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. No estamos en competencia tampoco. No estamos en ninguna competencia para ver quién lo hace mejor, para juntarme con él y hacerlo mi mejor amigo. No, no se trata de eso. ¿O sí? No se trata de eso. A cada uno de nosotros Dios nos dio una gracia y ninguno de nosotros tenemos la autoridad para cuestionar la gracia que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Ninguno de nosotros. Tú tienes una gracia, gloria a Dios, es la gracia de Dios. Dios te ha bendecido de esa manera, ¿sí? El concepto de compañerismo, escuchen esto también, implica ser fieles, ser confiables y ser leales. Y la lealtad, la mejor definición que yo he encontrado de la palabra lealtad, habla de aquella persona que es incapaz de traicionar. Eso es compañerismo. Cuando en nuestro corazón está grabado así, claramente en nuestro corazón, la lealtad, que significa: voy a ser incapaz de traicionar a mi hermano, voy a ser incapaz de traicionar a mi pastor, voy a ser incapaz de traicionar a este hermano, al hermano aquel. Soy incapaz de traicionar, porque además no les va bien. La traición no le va bien a nadie, ¿o sí? No. Entonces la pregunta obligada sería: ¿qué tan confiables y qué tan leales somos o seremos los unos para con los otros? ¿Qué tan confiables seremos? Antes de participar de la cena del Señor, porque lo vamos a hacer, vamos a recordar, traer a nuestra memoria ese sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz a través de los dos elementos, el jugo de la uva y el pan. Yo quisiera que termináramos practicando la bendición los unos para con los otros. Les voy a pedir que se pongan de pie un momento. Yo no te quiero asignar o imponer por quién vas a orar, a quién vas a bendecir. Yo prefiero mejor que el Espíritu Santo pueda inquietar tu ser interior para que tú puedas ir con alguien y puedas bendecirlo, pero no solamente, como lo dije, como un mandamiento impuesto, como un cliché. No, que lo que tú vas a hablar, tú sabes y estás convencido y tienes la certeza en tu corazón de que es un mensaje que tú quieres darle, un mensaje de Dios a un hermano, a un pastor, a la esposa del pastor, qué sé yo, donde Dios te ponga. Pero nos vamos a mover de este lugar. Si te puedes agarrar a la persona por la que vas a orar, te la llevas a esta orilla o te la llevas allá, pero quisiera que todos participáramos en este mensaje, que practicáramos lo que hemos escuchado, porque esa es la voluntad de Dios, que podamos bendecirnos los unos a los otros, para saliendo de este auditorio y después de estas 3 conferencias que hemos escuchado, podamos ir a nuestra congregación y podamos ser bendición ahí donde Dios te ha plantado, ahí donde Dios te ha establecido, que pueda ser un instrumento de bendición para otros. Si Dios te bendice como lo hizo con Abraham, es para ser bendición, no para guardarnos la bendición, porque a veces somos muy dados, recibimos y guardamos, recibimos y guardamos, recibimos y no damos nada. Y eso no le agrada a Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Así que voy a pedirles que, si quieren tomarse un momento, si ya tienes en tu corazón por quién vas a orar,
quiero pedirles que se muevan de sus lugares. Si quieres voltear a tu alrededor, discernir en el Espíritu, pero discierne en el Espíritu. Y ve con esa persona y ora por él y háblale una palabra para bendecirlo. Mientras la música está ministrándonos, ve con alguien y bendícelo. Y dale una palabra. Y dile: hermano, te quiero bendecir. Todos orando unos por otros. No te quedes por ahí sin orar. Siempre habrá por alguien al que tú puedes bendecir, por el que tú puedes orar. Oh Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos practicando, Señor, lo que tú nos enseñas. Esa es tu voluntad, Señor. Ese es tu deseo, Señor. Señor, que podamos salir de este lugar bendecidos. Tú nos has bendecido con tu palabra, Señor. Y ahora queremos bendecir a otros, Señor. En el nombre de Jesús, habla la palabra. Habla la palabra. Ora la palabra. Ministra la palabra. Invoca el nombre de Dios. Jehová te bendiga. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová te imparta de su paz en el nombre de Jesús. Oh bendito Salvador, bendito Redentor, aquí estamos, Señor. Todo es por gracia, que tu gracia, Señor, nos sostenga cada día. Que tu favor, que tu bendición, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Si ya terminaste de orar con una persona, puedes ir con otro y puedes bendecirlo también. La bendición se multiplica. Todo lo que llega a la mano de Dios, la bendición Dios la multiplica. Y cuando recibimos bendición hay que multiplicarla también. Hay que compartirla. Dios bendijo a Adán y a Eva y les dijo: fructifiquen, multipliquen la bendición que les estoy dando. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, bendito Dios. Aquí estamos, Señor. Necesitamos, Señor, bendecirnos unos a otros, bendecirnos como pastores, Señor. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya. Señor, que tu presencia descienda en esta casa, oh Dios. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo memorable, oh Dios. Que quede sellado en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta no sea, Señor, este compañerismo no sea un compañerismo más, Señor. Que tú hayas hecho algo en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ese es el deseo, Señor, de nuestra vida. Es el deseo de nuestro corazón. Aleluya, 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 aleluya. Si alguno viene triste, si alguno viene angustiado, si alguno viene cargado, Señor, en estos momentos, quita toda carga, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda carga, Señor, quita angustia. Llévate todo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Y bendícenos con tu presencia. Bendícenos con tu palabra aún más abundantemente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quisiera pedir que vinieran los pastores aquí al frente. Vengan los pastores con su respectiva esposa. Vengan los pastores aquí al frente. Vengan los pastores. Y quiero pedir a algunos del pueblo de Dios, pónganse de frente para que vengan algunos del pueblo de Dios. Bendice a tu pastor, bendice a su esposa, bendice a sus hijos. Pónganse de frente, pastores, para que vengan aquí. Acércate con alguien.
Incluso si no es tu pastor, puedes acercarte con otro pastor y dile: te quiero bendecir. Gracias por pagar el precio, hermano. Gracias a la esposa por ser la ayuda idónea, que en los momentos difíciles ahí estás con el pastor. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Vengan algunos aquí, vengan, ayúdenme a orar aquí por estos pastores que están solos. Vamos a orar por los pastores. Señor, en el nombre de Jesús, este es un tiempo especial. Este es un tiempo, Señor, que tú propiciaste para nosotros, Señor. Y aquí estamos, mi Dios. Oramos por nuestros pastores. Continúa dándoles sabiduría, Señor. Manténlos siempre, Señor, en la rectitud de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús. Que en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, Señor, tú los envuelvas con tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos como el bálsamo, Señor, como el aceite que sana, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a mi pastor, yo bendigo a su esposa, Señor, y te pido que la sabiduría de lo alto repose sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos, Señor, vallado de protección divina alrededor de ellos, Señor. Ninguna arma del enemigo contra ellos se levantará, Señor. Que en estos tiempos difíciles, que en estos tiempos, Señor, tú te mantengas, Señor, en nuestros corazones ardientes, Señor, fervientes en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, que el espíritu de sabiduría y el espíritu de consejo repose sobre ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que la sabiduría de lo alto sea derramada sobre sus vidas, Señor. Que el consuelo y la fortaleza, Señor, esté con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, oramos para que tú los fortalezcas, Señor, en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. A ti damos la gloria. A ti damos el honor, Señor. Gracias por convocarnos a este compañerismo, Señor. Queremos hacer un compromiso delante de ti, Señor, de respetarnos los unos a los otros, Señor, de ser hermanos los unos con los otros, de cuidarnos los unos a los otros, de protegernos los unos a los otros, de no murmurar los unos para con los otros. En el nombre de Jesús, llévate la murmuración, Señor. Llévate el pleito, Señor. Llévate el orgullo, la petulancia, Señor. Que no se levante en nuestros corazones. Guárdanos del orgullo, mi Dios. En el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo repose sobre ellos. Y que cada momento, cada domingo, cada momento que ellos se pongan detrás del púlpito, que tu respaldo esté con ellos, Señor. El respaldo de tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos. La unción de tu Espíritu Santo reposando en ellos, Señor. Predicando la palabra con poder, predicando la palabra que transforma, predicando la palabra que consuela, predicando la palabra que bendice, que bendice, que bendice. Tú nos has hecho bienaventurados, nos has hecho bienaventuradísimos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. La gloria y la honra solamente para ti, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sella esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor.